Hoy vamos a comenzar a tratar o a ver qué es la organización. Lo primero que tenemos que saber es que la organización es una herramienta que nos permite o nos facilita la realización de una tarea. Vamos a dar unos ejemplos. Si queremos poner o sacar un tornillo, necesitamos un destornillador, si no sería muy difícil hacerlo. Si queremos clavar un clavo, necesitamos un martillo. Si queremos cortar una madera o una rama, necesitamos un serrucho. Si queremos arar la tierra, necesitamos un tractor. Si queremos explorar el espacio, necesitamos un cohete, una nave espacial. Entonces esas son herramientas que nos facilitan la realización de algunas tareas. ¿Cuáles son las tareas que queremos realizar los socialistas científicos, los revolucionarios? Son tareas sociales, por esto se llama esto una tarea social. Y las tareas están comprendidas para nosotros dentro de un programa de gobierno y desarrollo que consta de 5 puntos, el primero de los cuales vamos a comenzar a discutir o a tratar hoy. Este punto dice lo siguiente: el Estado Nacional garantizará la vigencia plena de los derechos humanos. Estudien bien esto porque es muy importante. Pero para hacer eso tenemos que saber qué es un derecho, el origen del derecho, la evolución y la revolución de los derechos. Y los próximos derechos, como son en este momento, se está luchando para introducir en la Constitución los derechos individuales. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar en esos términos. Muchas gracias y enseguida continuamos con esto. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Tenemos algunas cosas para decir, por ejemplo, que están encuadrados en la Constitución Nacional. Debemos saber que la Constitución es la máxima autoridad de nuestro país. Y la Constitución exige que todos los ciudadanos en nuestro país tengan los derechos humanos cumplimentados. Pero en un sistema capitalista de gobierno no es así. Se habla mucho de los derechos humanos, pero en realidad se resuelve muy poco. Por eso tenemos que comenzar a entender y a estudiar qué son los derechos humanos. Lo primero que tenemos que decir es que son universales. Son para todos los ciudadanos que habitan nuestro país. No son para un grupo de gente y para otros no. El otro aspecto que hay que considerar y que hoy está en juego es que aquel ciudadano que no respeta los derechos humanos, que viola, que mata, que roba al Estado, no puede estar amparado por los derechos humanos. Eso es una infamia, es una mentira que se quiere hacer entender que todos estamos protegidos por los derechos humanos. Los delincuentes no están protegidos porque ellos violan los derechos. Entonces no tienen ninguna posibilidad de que los derechos los defiendan. Estos son algunos aspectos generales. Ahora, si vemos los derechos humanos como si tuviéramos un ramillete de flores, de las más hermosas flores, cada una de las flores representa uno de los derechos humanos. Es muy extenso hablar de todos y acá queríamos hablar un poquito más resumido. Y vamos a hablar de uno de ellos, por ejemplo, la salud. La salud
de acuerdo a los socialistas científicos, de acuerdo a los revolucionarios, es un derecho, por lo tanto, no puede ser un negocio. Y es responsabilidad del Estado Nacional, porque así lo determina la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Nuestro país, que tendría que tener un solo Congreso y una sola Cámara, tendría que ser un gobierno unicameral, y que no tendría que tener presidente, tendría que tener secretario o ministro de gobierno, primer ministro. ¿Por qué? Porque si anda mal lo reemplazamos al año y no pasa nada, no se muere nadie. En nuestro país, gracias al señor Carlos Saúl Menem, acompañado por Raúl Alfonsín y un montón de obsecuentes, modificaron la Constitución en forma inconstitucional, fraudulentamente, en el año 94 del siglo pasado, y establecieron que nuestro país es un país federal. Y yo les recuerdo a todos los señores burgueses que tanto federales como unitarios coexistieron enfrentados, de ahí la lucha de las contradicciones, la ley de las contradicciones, hace 200 años. Ya no tienen vigencia en nuestro país. Nuestro país evolucionó, mejoró, está por dar un salto revolucionario para entrar en otro sistema económico-social. Entonces necesitamos un centralismo democrático. Es mucho más sencillo, mucho más fácil de manejar. Un solo Congreso. Nosotros tenemos 25 congresos, 25 sistemas de salud, 25 sistemas de educación, 25 sistemas de seguridad. Y eso saben qué significa: gasto, gasto, gasto y más gastos. Un montón de señores que no hacen nada y están cobrando fortunas, de las cuales nos tenemos que hacer cargo nosotros los que pagamos los impuestos. Entonces ahí ya tenemos un enfrentamiento, los socialistas científicos. Y nuestro plan de gobierno dice eso. Necesitamos una democracia centralizada, un solo Congreso Nacional y un sistema unicameral con primer ministro. Entonces, ya por lo menos comenzaríamos a darle un poco de forma a un gobierno de primer mundo, como dicen los burgueses. Tenemos un gobierno en primer mundo con leyes de hace 200 años atrás. ¿Y eso es para qué? Para favorecer la rapiña. Porque todos los gobernadores se quieren hacer dueños de los recursos naturales, que lo vamos a ver después. Entonces, cuando hablamos del sistema de salud, decimos que el sistema de salud pública, tiene que estar a cargo del Estado Nacional. Y todo el sistema de salud en el país, hasta el último barrio, depende de eso. No negamos la medicina privada. Si alguno tiene plata y le sobra la plata y quiere tener medicina privada, tiene todo el derecho. Pero los sectores del trabajo, los sectores de menos recursos, tienen que tener una salud de calidad totalmente gratuita, una salud preventiva que, digamos, base toda su estructura en la prevención, en las vacunas, en los análisis. Se pueden ahorrar montones de enfermedades si hacemos constantemente una revisión médica y detectamos mucho más temprano los problemas de corazón, los problemas oncológicos y un montón de problemas, diabetes y otras enfermedades crónicas que nos mejoran la calidad de vida. Pero tenemos que decir también que este es uno de los aspectos.
los derechos humanos, uno el derecho humano, el derecho a la salud, tiene un montón de facetas, un montón de caras, por eso vamos a tener que dividirla y extenderla en otras intervenciones. Yo quiero dejar esto acá para que lo piensen, para que lo mediten, y la próxima semana vamos a ir hablando, vamos a seguir hablando de la salud pública y que es lo que pretendemos los revolucionarios, los socialistas científicos. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.